Enfermedad trofoblástica gestacional. Recordemos que cuando inicia el embarazo, hablábamos bastante y repetíamos el punto de partida que eran las hormonas. Dentro de estas derivadas, básicamente, a inicio, una vez que se implantaba nuestro blastocisto, había la liberación de una hormona importante que es la HCG, gracias a la proliferación celular, que en este caso dependía de qué? Del sincitio trofoblasto, ¿sí? Entonces, una vez que el blastocisto se implantaba a nivel endometrial, aquí está el endometrio, aquí están, en este caso, las glándulas endometriales, los vasos sanguíneos maternos, sí, los vasos sanguíneos maternos, y aquí vemos cómo ese sitio trofoblasto se va enterrando, ¿no? En el endometrio. Y aquí cómo el endometrio va cubriendo, en este caso, el blastocisto. Aquí podemos ver, en este caso, la cavidad, del blastocisto. Aquí vemos lo que es el embrioblasto, ¿no es cierto? Y la cavidad amniótica que se va, en este caso, diferenciando. Lo que quiero que recuerden y nunca se olviden es que cuando hablamos de enfermedad trofoblástica gestacional, el problema surge aquí. Ustedes saben que el trofoblasto, las células trofoblásticas se diferencian en citotrofoblasto y en sincitiotrofoblasto. Entonces, el sincitio trofoblasto va a ir a penetrar en el endometrio y a formar vasos, a buscar vasos sanguíneos formando las vellosidades coriales, buscando los espacios intervellosos y todo ello, ¿no es cierto? Y parte del trofoblasto que también va a ir a formar la estructura futura de la placenta, ¿no es cierto? ¿Sí? Muy bien. La enfermedad trofoblástica gestacional es el conjunto de entidades clínicas caracterizadas por una alteración proliferativa del trofoblasto. Normalmente el trofoblasto o estas células que van proliferando, ¿sí? Para formar, en este caso, la futura placenta, pues degeneran en una proliferación hidrópica. No se olviden, ¿qué significa hidrópica? Que se van llenando, forman vesículas. Aquí, como pueden ver en la imagen, hay vesículas, múltiples vesículas. Se llama, en este caso, una alteración de tipo o degeneración del trofoblasto de tipo hidrópico. No se olviden, no se olviden. Hipócrates, en este caso, siglo IV antes de Cristo, ya hablaba de la hidropesía del útero como una enfermedad, que era un agua insalubre como hallazgo a nivel uterino. Ya describía para este tiempo. William Snell en 1970 le dio como el término de hidatídico o mola en estos hallazgos, en estos hallazgos, para aquel tiempo. Belpau, en el siglo XIX, la denominaba como la degeneración quística del corion, y Félix Marchand, en 1985, por primera vez habla del coriocarcinoma. Precedido de una mola, ¿no? O sea, una degeneración hidrópica, y quien por primera vez describe este tipo de cáncer, que podría, en este caso, estar precedido por un embarazo molar o un embarazo normal o hasta un aborto, ¿ya? Que eso es que hay que tener en cuenta. Alguien me está mandando un mensaje. María. Disculpe, tuve problemas con la conexión, no sé si me podría considerar la lista. Sí, al final, por favor, al final, yo ya me lista, al final. La clasificación OMS, que la preguntas de examen, ¿qué te dicen? ¿Qué te dicen? Que la clasificación es la siguiente: la mole datiforme completa o parcial, la mole datiforme invasiva, el coriocarcinoma, el tumor trofoblástico del lecho placentario, las lesiones trofoblásticas diversas y las lesiones trofoblásticas no clasificadas. ¿Ya? Entonces, eh, pasa que, pasa que estas patologías se tienen que estudiar por separado, pero tratan básicamente de un inicio, que es la degeneración hidrópica. Y eso es lo que quiero que estén atentos el día de hoy.
Muy bien. La enfermedad trofoblástica gestacional que puede ir de inicio de una mola hidatiforme a una mola parcial o completa, que vamos a hablar de qué se trata cada una de ellas. O un tumor trofoblástico gestacional o enfermedad trofoblástica persistente, que puede ser una mola invasiva, coriocarcinoma, tumor trofoblástico, sitio placentario, o una enfermedad trofoblástica persistente, que puede ir a alto riesgo si el beta-HCG está en más de 40.000. Y si la persistencia de este HCG va de más de 4 meses, podría ser una metástasis cerebral, hepática, o incluso si puede haber un fracaso de la quimioterapia o antecedente de un embarazo a término. Y una de bajo riesgo sin factores de alto riesgo. ¿A qué se refiere? Básicamente, como ustedes saben, a nivel uterino, el útero está ricamente vascularizado y este tejido trofoblástico o émbolos al tejido trofoblástico pueden migrar hacia otra parte del organismo. Me refiero a metástasis, pueden ser pulmonar, hepático, cerebral y demás. Y ese es el gran temor con la mola invasora o mola invasiva, ¿ya? Pues curiosamente, la tasa más alta o en la prevalencia de casos de molidatiforme las tenemos en Japón, con la tendencia en este caso a la degeneración hidrópica por una predisposición hormonal femenina, ¿ya? Básicamente. Pues viendo yéndonos hacia el sur, pues va bajando, ¿no? Incidencia 1 en 600. Pero no ellos, no estamos lejos, en este caso, por la predisposición infecciosa, hormonal y demás. Factores de riesgo. Cuando hablamos de factores de riesgo, hablamos de una primigestañosa, edad reproductiva extrema, menores de 20 a mayores de 40 años, estado socioeconómico bajo, dieta baja en proteínas, ácido fólico y betacarotenos. Factores genéticos y mola previo, un embarazo molar previo, ¿no? Un embarazo molar, para ya no, en este caso, ¿de qué trata un embarazo molar? Es la degeneración hidrópica progresiva del tejido placentario, que puede llevarte a que este trofoblasto, luego proliferar organizadamente para formar un tejido placentario, pues crece descontroladamente, donde muchas veces ni siquiera le da chance al desarrollo embrionario, a fetal, sino netamente un tejido placentario puro. Pero para eso se encontró que en algunos casos sí se llegaba a formar el producto o el embrión a feto, y en otros casos veíamos de que pues no se llegaba a llegar a formar el producto. Para esto, en este caso en la mola tiforme, hablábamos de dos tipos, ¿no? Una mola tiforme parcial, completa y una parcial. ¿Y cuál era la diferencia? Pero primero hablemos desde el punto de vista genético. Hasta aquí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. La mola completa se da cuando un óvulo vacío, que no tiene carga genética, es fecundado por un espermatozoide, haploide, o sea, con una cantidad de cromosomas de 23 cromosomas, donde 22 son los somáticos y sexual uno, o sea, X o Y, y duplica su material genético, o sea, donde normalmente el cariotipo, cuando duplica su material genético, ¿sí? Es el que duplica su material genético es el espermatozoide y no hay carga genética, en este caso por parte materna. Entonces, si no hay carga genética materna en este óvulo vacío, el espermatozoide duplica su material genético, en este caso las 46 cromosomas X y X, que es en el 90% de los casos, y un 10% que puede diferenciar su cromosoma a 46XY, que es muy raro. Entonces, la malformación, o la malformación se da por el origen paterno, ¿sí? En la mola completa, o sea, donde no va a haber desarrollo embrionario, porque sabemos que no hay el código genético sexual de la mujer, porque no, ese óvulo está vacío, no tiene código genético. A ese se denomina una mola completa. En pocas palabras, no va a haber producto. La mola completa es la alteración en tejido trofoblástico de modo difuso o completo. Aquí está, pura placenta, en pocas palabras, que ni podríamos definirla así estructuralmente porque la degeneración hidrópica es tal que no se llega a ver la estructura tal, como una placenta.
La degeneración hidrópica es tal que vemos un montón de vesículas, ¿no? Vesículas, ¿sí? La proliferación excesiva del cito y del sincitio trofoblasto genera la hiperplasia del trofoblasto. O sea, hay un descontrol a razón genético. Y las vellosidades coriales en forma de cisternas, ¿no? No tiene tejido embrionario o fetal, no hay. ¿Y por qué? Porque simple y llanamente no hay el código genético materno, es un óvulo vacío, sin código genético. El pleomorfismo nuclear aumentado. Hay vasos sanguíneos en las vellosidades que podrían estar ausentes o hasta colapsadas, lo que sugiere la ausencia de feto. Las vellosidades coriales, ¿se acuerdan que estos van hacia los espacios intervellosos para buscar sangre, el desarrollo embrionario? No hay tal tejido. No hay tal tejido y por ende también no se forma el embrión. Miren que pequeños cambios genéticos no permiten que haya esa formación de esa vasculatura en busca de vasculatura materna. La muela completa. En resumen, la degeneración epidrópica vista desde el punto de vista macroscópico, múltiples vesículas, microscópico, vemos cómo son las células de trofoblasto proliferan de modos desordenados y donde vemos las vesículas, y aquí la degeneración hidrópica de estas células se llenan de agua, ¿no? Y pues donde vemos que 23 cromosomas podrían ir a fecundar a un óvulo sin código genético que nos da 46XX, es el 95% de los casos, o en el resto al 5% posterior, o hasta incluso menciona hasta el 10%, que podría ser en el caso de un óvulo fecundado por dos espermatozoides, donde te da el XY, pero no hay código genético materno. Conclusión, no tiene por qué formarse un producto. ¿Se entiende? Por esa razón es que no hay producto, no hay embrión, porque no hay código genético materno. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Está claro? Sí, Sí. Del cromosoma, en este caso el espermatozoide carga de código sexual o cromosoma sexual Y. Recuerda que los espermatozoides tienen, tienen 23 cromosomas, 22 en somáticos y uno sexual, que pueden ser X o Y, ¿sí? Y la de la mujer siempre va a ser X. Entonces, si ingresa un espermatozoide X con el cromosoma X de la mujer, o del óvulo, va a ser una mujer. En este caso, eh, como fenotípicamente, ¿no es cierto? Pero si es un X y es un varón. En resumen, espermatozoides pueden ser X o Y, ¿sí? Quien define el sexo es el hombre, el varón, porque puede ser un espermatozoide con carga sexual X o Y. ¿Está claro? Pues, y en este caso lo que pasa es que este óvulo ha sido, este, se ha sido fecundado por dos espermatozoides, hay una dispermia, ¿no? Y la mola completa, pues la dilatoriedad, sí, la eh, degeneración hidrópica, ¿no? Hidrópica. Mola parcial. Las vellosidades coriónicas tienen tamaño variable. En este caso, la tumefacción hidatiforme es focal y la cavitación hiperplasia trofoblástica no es tan marcada como en una completa. Se ven como festones vellosos. Tienen inclusiones trofoblásticas prominentes en el estroma y tejidos endometriales o, en este caso, tejidos embrionarios o fetales identificables, donde sí hay producto. Sin embargo, a veces la degeneración hidrópica es tal que no deja que desarrolle el embrión, pero hay embrión que puede llegar hasta feto. Pero la degeneración hidrópica es tal que va alterando los lechos hacia a la vasculatura de los espirales, no deja que esta placenta no es funcional, no lleva todo el material necesario o los nutrientes necesarios al producto y simplemente no progresa el embarazo. Pero la diferencia es que sí existe, en este caso, embrión. ¿Sí? ¿Y cómo es esto, doctor? Pues cuando nosotros hablamos de cómo se da el caso, a ver, perdón, cómo se da el caso de una mola parcial, pues vemos que el cariotipo es triploide, donde puede haber una carga más, o sea, tres espermatozoides podrían haber hasta fecundado, donde encontramos hasta 69 cromosomas. El juego extra de los cromosomas puede derivar del padre, donde puede ser de un espermatozoide, en este caso, que doblemente fecunda a una mujer con carga genética, podría generar una mola parcial. ¿Sí? No necesariamente cuando hay una poliespermia puede generarnos un embarazo, entre comillas, múltiple, sino podría dar en todo caso hasta una mola parcial. Es un juego extra de cromosomas que deriva del padre. ¿Sí?
La mola parcial, ves, yo logramos ver el tejido placentario como estructura, llegamos a ver el tejido, en este caso el cordón umbilical. La mola completa, la clínica es que pueda presentar una hemorragia vaginal. El 84% de pacientes, en este caso, existe una separación del tejido molar y del adhesivo, se llega a desprender el tejido placentario molar de la pared uterina y puede ser sangrados durante el embarazo para poder identificar. Pues generalmente estos pacientes vienen como amenazas de aborto y demás que son más expuestas y donde muchas veces son identificadas, porque recordemos que un embarazo molar aumenta de tamaño y no guarda relación con la edad gestacional promedio de un embarazo normal. Y ahí es donde identificamos sangrado, incluso sangrado en racimo de uvas. Las vesículas se logran ver en canal vaginal con el sangrado y pues la altura uterina y el ultrasonido nos permitirá estos hallazgos, ¿no? Determinados hallazgos, ¿ya? Muy bien, muy bien. La altura uterina es desproporcionada. Hay un aumento exagerado de la altura uterina con respecto a la edad gestacional en el 45% de los pacientes, donde hay un crecimiento trofoblástico excesivo, ¿sí? Y la sangre retenida, porque los embarazos molares, como les digo, tienen esa predisposición de hacer desprendimientos del adhesivo, la capa en la unión entre pared uterina y trofoblasto, ¿sí? Y generalmente es por eso que vienen a clínica y dicen, doctor, estoy sangrando, amenaza de aborto por el tiempo de embarazo que tienes 12 semanas, menos de 22 semanas, altura uterina está en 25, o sea, no cuadra, no cuadra. Entonces sospechas, o uno, o sea, en la fecha última regla no es confiable, o voy a recurrir a mi examen físico y aparte voy a recurrir al ultrasonido, donde veo de que el producto muchas veces ni se ve, o si se ve es mucho menor el tamaño, y aparte que el tejido trofoelástico y placenta se ve, tiene sus signos ecográficos típicos que ahora vamos a hablar, para poder describir un embarazo molar, ¿sí? La preeclampsia está muy asociada al embarazo molar. Recuerdan que cuando hablábamos de teorías de preeclampsia, nos referíamos a que cuando hablamos como una introducción, cuando los vasos sanguíneos espirales no perdían su capa muscular, había mayor resistencia vascular y por ende la sangre al no llegar adecuadamente a nivel placentario, se aumentaba la resistencia vascular periférica y pues pasa lo mismo, ya que este tejido molar, al no proliferar adecuadamente o crecer adecuadamente, al no crecer adecuadamente, pues no permite estos cambios a nivel vascular al placente trofoblástico y por ende predispone a la resistencia vascular periférica y preeclampsia. El 27% de pacientes con mola completa hacen preeclampsia. Eclampsia presenta un poco frecuente, tamaño uterino excesivo, nunca se olviden embarazo molar. ¿Y por qué el tamaño uterino excesivo? Pues simple, porque la proliferación trofoblástica es tal de que llena, repleta el útero. Y si ustedes métanse en la cabeza, este útero está repleto y no controlamos adecuadamente este tejido, a las finales va a ir a crecer en otros sitios. Va a dispararse émbolos, sea el cerebro, hígado y demás. Eso ya llamamos el colocarcinoma, ¿sí? Que es un tipo de cáncer, ¿sí? Muy bien. Entonces, las concentraciones del HCG son altísimas. ¿Y por qué? ¿Quién me dice? ¿Por qué el HCG está producido o se produce en cantidades excesivas? Por el sin sitio, doctor. Claro, porque hay una proliferación excesiva tanto de sitio y sin sitio, ¿no es cierto? Por eso, básicamente, o sea, usted ya tiene en la cabeza, en el chip, y les dije esto en los primeros días del curso, voy a hablar de estas hormonas hasta el final del curso, y no miento, básicamente para que sepan por qué se da. Eclampsia en el primer trimestre. Es una de las causas, sabemos que la preeclampsia se presenta a partir de las 20 semanas. Doctor, pero ¿y la eclampsia en el primer trimestre? Pues sí, porque como produce este desorden vascular, podría provocarnos hasta una eclampsia en el primer trimestre. O sea, tener una eclampsia en el primer trimestre, doctor, o sea, no hay tal cosa. Pues le comento que sí, doctor, si es que está asociado a una enfermedad trofoblástica, una mola completa. ¿Sí? Listo. La hiperemesis gravídica, 25% en la mola completa. ¿Y por qué hiperemesis? ¿Quién me dice? ¿Qué pasaba en la hiperemesis? Por el aumento del BHCG. Claro, concentraciones altas del HCG. Paciente que vomita, no tolera, no tolera.
manejos en tu hospital 1.4 no tienes ecografía, ya reposo, no dieta, su dextrosa al 5%, su hipersodio, su calium, su dimenhidrinato, ya paro, le doy de alta, a la semana vuelve, le doy de alta, a los 2 días vuelve. No, acá hay algo raro. Hagamos estudio al bebé. ¿Ven? No hay. Ven embarazo, no ven bebé, ven puro tejido trofoblástico. Ah, era una mola que te estaba llevando a una hiperemesis por una concentración alta de HCG. Mucho cuidado. También hay hipertiroidismo. 7% de las molas completas se presentan con taquicardia, temblor. T3, T4 libre están aumentados. Beta bloqueantes, en este caso, es importante usar antes de evacuar al embarazo molar. Básicamente el tratamiento es extraer este tejido, ¿no? Es este tejido que en este caso es el que está alterando todo a nivel hormonal de la paciente y que te puede traer otros efectos. ¿Te podría llevar en este caso una tormenta tiroidea? Sí, mucho cuidado. Los quistes tecaluteínicos, como respuesta hormonal en una muela completa, ya en una muela completa, puedes encontrar este hallazgo. El 50% de la muela completa es en quistes tecaluteínicos. Doctor, ¿y qué son los quistes tecaluteínicos? Recuerdan que el trofoblasto, ¿qué producía? ¿Qué producía para que el cuerpo lúteo se quede y mantenga el embarazo? ¿Se acuerdan que mandaba una señal? Había la implantación del blastocisto, producción de HCG a nivel del sitio trofoblasto. Y esto se iba a nivel del lúteo, ¿se acuerdan? Para que el lúteo, ¿qué cosa libere? Progesterona. Progesterona. Hasta ahí estamos muy bien. Pero resulta que este exceso de HCG produce también una respuesta al resto de folículos. Y los restos de folículos empiezan a crecer descontroladamente. Esos son los quistes tecaluteínicos, que es típico encontrar en los embarazos molares en ecografía, quistes ováricos o quistes tecaluteínicos, que cuando tú evacúas el embarazo molar, lo alegras, por decirlo así, retiras este contenido, ya no hay liberación hormonal y estos regresionan, involucionan. Post-evacuación desaparecen entre 2 a 4 meses los quistes tecaluteínicos y pueden generar dolor, claro que sí, porque al pobre ovario lo distienden, generan dolor. Y lo peor es que hay riesgo de torsión del quiste. Se define como quiste a nivel de ovario toda aquella imagen que tenga más de 3 centímetros. Si tiene más de 3 centímetros se denomina quiste. Y la clínica y la literatura nos indica que cuando un quiste en promedio llega a más de 5 centímetros, hay riesgo de que se llegue a torcer sobre su eje. Y si se llega a torcer sobre su eje, es como el ejemplo que les daba del dedo que se amarra con un hilo y que le cortan la circulación y podría generar isquemia. Y todo tejido que está expuesto a isquemia genera dolor, una emergencia. ¿Sí? Muy bien. Aquí en ecografía, miren los quistes tecaluténicos. Haces una ecografía y encuentras ovarios con quistes enormes. Si estudias a la paciente y está asociado a un embarazo molar, pues es de esperar. Entras a operar y ves ahí el ovario con sus múltiples quistes. Este está torcido, está isquémico, se lleva a torcer. Acá está el pedículo torcido. Este es el útero y los quistes tecaluténicos. Mire, más grande que el útero. ¿Cómo no le va a doler? Que en este caso no están torcidos. ¿Entienden? Eso es lo que pasa. Doctor, y por ecografía, ¿cómo puedo reconocer una imagen de un embarazo molar? Por ecografía se reconoce la imagen en panal de abejas, queso suizo o tormenta de nieve. Así se llama. Repito, los ecográficos de queso suizo, tormenta de nieve o panal de abejas, porque simulan esas imágenes. Cuando tú ves un trofoblasto similar a esto, tabicado y demás, sospechar en un embarazo molar. Ya, no se olviden, no se olviden. Muy bien. En la muela parcial, la clínica son los signos y síntomas de aborto incompleto, ¿sí? Porque generalmente la paciente, ¿por qué venía a tu consulta? Por sangrado. Y si ustedes se acuerdan, la diferencia de una mola completa con una parcial era que la parcial generalmente, pues, sangra espontáneamente por las zonas de desprendimiento. Y donde tú, cuando estudias a tu paciente, por emergencia, por un sangrado, beta positivo, si es que estuviera solo un cualitativo y no un cuantitativo, pues lo manejas como una amenaza de aborto. Cuando ya se hace el ultrasonido, pues en este caso diferencia si se trata de un embarazo molar o no. Este sería un molar completo o incompleto.
si recordamos la teoría. ¿Y cuál es la diferencia entre un incompleto y un completo? ¿Cuál sería la diferencia? Sería completo, doctor. Bien. Que no hay contenido embrionario, solo veo el tejido trofoblástico, no veo más. Muy bien. Básicamente por eso. Recuerden que las pacientes que vienen por emergencia, clínicamente por sangrado y un aumento del turuterina no asociado o no correlacionado a la edad gestacional, mola. Hacemos ecografía y vemos, me refiero clínicamente, o sea, que tu FUR dé para 12 semanas, pero tu turuterina dé para 22, 25. O en su defecto te diga 8 semanas y la turuterina sea más de 12 centímetros. Entonces, para eso tendríamos que corroborar con el ultrasonido y si veo la imagen en panal de abejas o imagen en, en panal de abejas, en imagen copos en tormenta de nieve o copos de nieve también le llaman, o la imagen en queso suizo y embarazo molar. El diagnóstico es histopatológico. Esto es importante en las preguntas de examen. Doctor, ¿un embarazo molar lo puedo diagnosticar al 100% por una ecografía? No. Pero yo estoy viendo la imagen, sí, doctor, pero el ultrasonido le sugiere, no le está diciendo que es la patología, porque podría tratarse de un incompleto y por un aborto incompleto y la razón de esos tabiques sean coágulos, probablemente. Pero doctor, mi beta también salió alto, está bien, doctor. Pero ¿qué te dicen los estudios? Que el diagnóstico es histopatológico. ¿Qué se refiere? Que tú tienes que mandar todo ese tejido que estás mandando al laboratorio, ¿sí? Y el laboratorio, para el patólogo, ve si hay esta imagen en festones, que son las imágenes patognomónicas de el embarazo, de un embarazo molar, tiene las características ecográficamente, pero desde el punto de vista histológico, o la muestra que tú mandas al patólogo, él es el quien define el diagnóstico, si es un embarazo molar. No se olviden, ¿no? Diagnóstico es, el diagnóstico es histopatológico. Hemorragia vaginal en el 72% de los casos, tamaño uterino desproporcionado en el 3.7% de los casos, la preeclampsia en el 2.5%. Los quistes tecaluteínicos, la hiperemesis, el hipertiroidismo, en este caso, tiene una asociación baja, pero si clínicamente tú lo encuentras, en este caso te orienta más al diagnóstico. La evolución natural de una mola completa es que evacuación, o sea, posterior al legrado o ameu, en este caso la invasión uterina local en el 15% de pacientes, en este caso podrías encontrar. La invasión uterina local quiere decir que pueda tomar del endometrio profundo, ¿sí? Y en el caso del 4% puede haber metástasis. Recuerden que el alto riesgo es si yo tengo una paciente con un embarazo molar detectado clínicamente y digo, voy a hacer un beta HCG, un HCG, y en mi HCG me sale más de 100.000, no se olviden, más de 100.000, me preocupo, porque no puede tratarse solamente de una mola completa o incompleta, puede tratarse de algo más, y ahí es donde cambiamos, el nombre cambia de apellido, donde ya hablamos de la mola invasora. Un punto en contra o un punto a tomar en cuenta y de riesgo es si el HCG llega a 100.000 o más de 100.000, donde sabemos que incluso clínicamente hay un aumento excesivo del útero, los quistes tecalutínicos son más de 6 centímetros, paciente más de 40 años,
O sea, donde ustedes ya ven que el riesgo es más alto de degeneración. La mola parcial es un tumor persistente, 4% de mola parcial. La quimioterapia es curativa. En los pacientes con enfermedad persistente no manifiestan características clínicas distintivas, a diferencia en este caso de una completa, porque una completa donde sabes que no ha llegado a producirse el tejido embrionario, es que sabes que estas pueden degenerar fácilmente o sea una mola invasora o un tipo de coriocarcinoma. A diferencia de un parcial, que es donde sabes que si hay código genético materno. La mola completa, como hablábamos en la imagen en panal de abejas, tiene un valor predictivo positivo desde el punto de vista del ultrasonido del 94% como signo clínico. Ahí tienen el panal de abejas. O queso suizo, que se llama, parece un queso, ¿no? Queso suizo. Sí, aquí también está el trofoblasto, el endometrio, con tejido trofoblástico tabicado, en queso suizo panal de abejas. El diagnóstico de una mola incompleta, en este caso a diferencia de una completa, es que hay espacios quísticos focales en tejidos placentarios y un aumento del diámetro transversal sacogestacional, porque hay tejido, a diferencia de una completa, en la incompleta sí hay tejido fetal o placentario, tejido embrionario fetal, hay. Entonces, cuando se encuentran ambos criterios, el valor predictivo positivo es el 90%. Esto. Doctor, veo un útero grandote, veo una imagen quística aquí adentro, tejido trofoblástico que debería ser placenta, pero miren el saquito está rechazado a un lado, donde posiblemente el embrioncito ya esté muerto, porque sabemos que hay un crecimiento desordenado, proliferación desordenada del sitio y sin sitio trofoblasto, que pues no llegan efectivamente hacia las vellosidades coriales, hacia la vasculatura materna, donde no nutren a este producto y por ende se mueren durante el desarrollo. Este es un valor predictivo positivo en ecografía del 90% si encuentro el saco gestacional y o tejido embrionario, aquí saco gestacional. Y aquí en este caso ya veo un feto promedio de 12 semanas, que pues también va creciendo y muere en el camino durante el desarrollo. ¿Por qué? Porque no hay una buena proliferación del sitio trofoblasto para robar todo lo necesario en la vasculatura materna, por decirlo así, y para nutrirse. La gran diferencia entre un embarazo, una mola completa y una incompleta. Entonces, el tratamiento. El tratamiento consiste básicamente en evacuar, sacar todo ese tejido trofoblástico, porque sabemos si está creciendo de modo inadecuado, de modo patológico, que tengo que hacer es sacarlo, para que no haya tejido trofoblástico proliferando, no se produzca HCG, no llegue la señal al lúteo, el lúteo se muera, no produzca progesterona y por ende no continúe el embarazo. ¿Está claro? ¿Está claro ese camino que les doy? Muy bien. Primero, estabilizar a la paciente hemodinámicamente, porque muchas veces vienen con hemorragias, cuantificamos el HCG y el HCG, cuánto tiene que tener o cuánto es el valor de riesgo asociado a una degeneración marcada del trofoblasto. ¿Cuánto era el valor que les dije? Más de 100.000. Si está en más de 100.000, me preocupo, ¿me entienden? Me preocupo, porque en esa paciente tengo que buscar una mola invasora, de repente podría estar relacionado más adelante con un coriocarcinoma, ¿me entienden? Estudio hemograma completo para ver cómo está el nivel de glucosa, perdón, de hemoglobina, las pruebas de coagulación, pruebas de función renal y hepáticas, porque siempre para ver pruebas de función renal y hepáticas, básicamente hepáticas, si es que este tejido ya saltó a hígado. ¿Entienden? Mucho cuidado. Y radiografía de tórax. ¿Por qué? Porque les dije que este tejido puede migrar a otros órganos. Porque si ustedes recuerdan, la uterina viene así bonita, gruesa, con sus ramitas, va introduciéndose el endometrio y de ahí tiene su sistema venoso de retorno similar y son vasos de gran calibre y el trofoblasto tranquilamente se mete en esos vasos y prolifera en otros sitios. Y como ustedes saben que el HCG la detectamos hasta en orina, viaja en toda la economía. Y el detectar HCG, en este caso, está presente el HCG en otros tejidos, pues se sigue produciendo progesterona y se sigue produciendo progesterona, sigue proliferando este tejido en otros órganos. Para hacer un paréntesis, ¿por qué se muere un hombre con un cáncer de colon? ¿Por qué se muere un hombre con un cáncer de pulmón? Un tumor en el pulmón, un cáncer. Simple.
Si el pulmón tiene el 100% del tejido funcionante, si este es un pulmón, todo este útero, digamos, y encontramos un tumor que con el tiempo no ha sido tratado y se afecta a toda esta zona, se va a cerrar, rayos. Se afecta toda esta zona, pues pasa de que ese pulmón ya no va a hacer una hematosis adecuada, porque toda esa zona no va a oxigenar la sangre. Y así sucesivamente si este pulmón se va dañando. Ahora vámonos a colon. Si el colon permite un tránsito de contenido fecal para que este contenido fecal sea eliminado por todo el tránsito gastrointestinal y al estacionarse por un tumor, estas heces se van a descomponer, van a producir amoníaco, sustancias que se debían desechar por vía intestinal, van a empezar a buscar vías alternas de salida, sustancias de desecho y demás. Entonces va a haber una disfunción a nivel gastrointestinal, productos de desecho, amoníaco, encefalopatías por amoníaco, urea, encefalopatía urémica, daño renal y se muere. Entonces, donde un órgano se va dañando. Entonces yo digo, Se ven sus diapositivas. Si en este caso el tejido uterino se va infiltrando con trofoblasto, este puede ir viajando en bolos del trofoblasto viajando a otros órganos. Por eso es que el tratamiento es evacuatorio, o sea, sacar ese tejido. Y para ello también hacer las pruebas de función renal hepática y la radiografía de tórax, si es que no se ha ido un émbolo de tejido trofoblástico hacia pulmones. Ya no se olviden. Para ello usamos el aspirador IPAS de Ameo, aspirador manual endouterino, que les presenté en algún momento en una clase anterior, donde este émbolo que ven acá tiene alrededor de 660 milímetros de mercurio de presión negativa. Esta presión negativa de los 660 milímetros de mercurio, pues la fuerza suficiente para extraer de la cavidad uterina todo el tejido trofoblástico con unas cánulas que se llaman cánulas de Karman, que son estos tubitos que son fenestrados con unos huequitos que ingresan a la cavidad uterina girándose y aspirando, extraen todo el tejido trofoblástico, en este caso de la cavidad uterina, que es uno de los manejos. Y donde posteriormente a la evacuación uterina, tenemos que hacer un control donde miren, donde a veces el HCG llega a 1 millón, en el transcurso de las semanas va disminuyendo. ¿Y eso por qué? Porque se logra extraer al tejido productor de gonadotropina fina coriónica. ¿Sí? Posterior a la evacuación. El grado uterino es el método por excelencia. La administración de oxitocina antes del acto anestésico para garantizar una contracción uterina adecuada y evitar el riesgo de sangrados. Dilatación cervical. El legrado por aspiración, que es el método de el manejo por excelencia. No legrado uterino, sino método por aspiración. La gran diferencia entre un legrado uterino y por aspiración es la siguiente. Esta es una legra de Sims. Es como una cuchara fenestrada, o sea, es una cuchara sin base. Solo tiene el halo. Y tiene por fin de tener esta cuchara los filos afilados, los bordes afilados, para entrar igualmente a la cavidad uterina y raspar el contenido. ¿Cuál es el problema con las legras? Uno, que es traumático. Dos, al ser cortante, puedo dañar tejido endometrial, irme hasta la membrana en Buch, predisponer a adherencias y demás. O hasta a veces, por ser un instrumental más rígido y demás, fácilmente y afilado, fácilmente perforar útero. Estas son las distintas medidas de las legras de Sims que usamos en los legrados uterinos, pero el método que más se viene usando es la aspiración manual endouterina. Pero solo esta podemos usar hasta las 12 semanas. ¿Y por qué no más, doctor? Porque en promedio a las 12 semanas la apertura del orificio cervical es de 2 centímetros. Y si la apertura de este orificio de más de 12 semanas es de 2, no hay un sello hermético de la cánula. Se escapa el aire y no hay razón de hacer un procedimiento de aspiración si no hay un sello hermético. ¿Sí? El tratamiento quirúrgico es histerectomía. Cuando vemos que el tejido ha invadido las paredes uterinas por ecografía y ya tomó miometrio, es sacar todo, porque no vas a poder hacerlo solo por el ameo. Mujeres de 40 años, vida obstétrica resuelta, mujeres que ya tienen hijos, no quieren tener más hijos. Usualmente se presentan, en este caso, se preservan anexos. Lo que hacemos generalmente es sacar el útero, pero más no los ovarios, por la preservación hormonal de la paciente. Por no decirte llevarla a una menopausia, en este caso, precoz por postquirúrgica, ¿sí? Y reduce el riesgo de la secuencia postmolar maligna, porque a veces quedan pequeños tejidos trofoblásticos que con el tiempo vuelven a crecer
y predispone en este caso a un coriocarcinoma, donde ni siquiera va a crecer este trofoblasto solo acá, sino por vía sanguínea se ve otros órganos. El riesgo residual es del 3 al 5%. ¿Sí? En la histerectomía. ¿Qué te dice? Que pese a que operes, a veces el trofoblasto está migrando. Mucho cuidado con esta patología. Por eso es que les indico. La quimioterapia profiláctica puede ser de utilidad particular, la profilaxia para tratar el embarazo de hormonal completo de alto riesgo y sobre todo cuando no se dispone de medios para vigilar el estado hormonal y los resultados no son dignos de confianza. ¿Qué te dice? Si yo veo de que L grado en la paciente y mi beta HCG no ha llegado a cero, o sea, siguen los valores positivos, pese a que le he hecho su legrado, sus controles, es mejor hacer una quimioterapia. En este caso profiláctica. Si veo que sea la quimioterapia posterior a los procedimientos que hice y sigue positivo es porque el tejido trofoblástico está en algún lado más, un coriocarcinoma, ¿sí? Que ha hecho metástasis. La anticoncepción durante el periodo de vigilancia puede ser, en este caso, donde nosotros evitamos que haya en este caso ovulación, y por ende, si no hay ovulación, no tenemos un lúteo, entre comillas, predispuesto a esperar la producción de de este beta-HCG que pudiera que pudiera seguir liberando el trofoblasto, para que en este caso este lúteo no siga liberando. Entonces, este folículo o esta cápsula de folículo no haga luteinización, básicamente, ¿sí? Entonces, ese es el fin, que no ovule, ¿no? No se recomienda el uso de dispositivos intrauterinos si hay proliferación de tejido trofoblástico, básicamente por no movilizar este tejido trofoblástico que al colocarlo al colocar el DIU podemos disparar émbolos hacia otras partes y otros órganos. En este caso, se recomiendan los anticonceptivos hormonales, como les dije, en base a básicamente evitar que ovule la paciente. Los anticonceptivos hormonales no aumentan el riesgo de enfermedad trofoblástica postmolar, ¿sí? Pero igual hay que cuidarlas. La vigilancia es importante. Durante las 24 horas post evacuación, sea legrado o MEU, es importante las primeras 24 horas hacer el HCG para ver que por lo menos hay un descenso del 15%, que es lo ideal. Si baja más del 50% estamos bien. Si baja hasta el 15% aceptable. Si baja menos del 15% me preocupo. No he sacado todo, o sea, sigue ahí todo, sigue ahí el tejido trofoblástico. Las cuantificaciones son semanales hasta obtener 3 muestras, que tienen que ser negativas, o sea, donde yo veo que en las 3 semanas que le estoy haciendo su beta HCG post evacuación uterina tiene que ser negativo. Las cuantificaciones mensuales posterior hasta obtener 6 muestras negativas. Y después, en este caso, de la semana 9, ya el HCG debe ser negativo en promedio en los controles que voy viendo. Pero si yo veo que hay persistencia hasta la semana 9 y el HCG sigue siendo positivo, esa patología o ese embarazo molar se está yendo a algo más. Y en este caso, después del año ya se recomienda un embarazo, después del año. Otras patologías asociadas a la enfermedad trofoblástica gestacional son tumor trofoblástico gestacional o también llamado enfermedad trofoblástica gestacional persistente. Aparecen después de cualquier suceso gestacional, como son abortos terapéuticos o espontáneos, embarazos ectópicos o embarazos a término. Doctor, le hemos hecho una paciente post-legrado uterino por un aborto incompleto o post-laparotomía por un ectópico, pero el beta-HCG no desciende. Le hacen ecografía y encuentran una imagen, en este caso sugestiva, tejido trofoblástico vascularizado, que se llama como tumor trofoblástico del sitio gestacional. El término de este tumor trofoblástico gestacional comprende una mole invasiva o hasta un coriocarcinoma o hasta un tumor del lecho placentario. Por eso en nuestros pacientes es importante el control del HCG posterior a la evacuación y donde vemos que hay una secreción persistente o elevada del HCG. El coriocarcinoma es un tumor, una neoplasia epitelial pura, donde hay proliferación atípica del cito y del sincitio trofoblasto, donde no hay vellosidades coriales, quiere decir que no hay producción de embrión. Metástasis sistémica temprana, donde este se puede disparar fácilmente a otros órganos, y donde la quimioterapia está claramente indicada cuando es diagnóstico histológico. Se hace un legrado y te dicen la proliferación desordenada y precoz del sitio y sin sitio sugiere un coriocarcinoma, donde podemos ver que este tejido proliferativo es puro, precoz, difuso.
imagen de masa de crecimiento rápido que invade tanto el miometrio como los vasos sanguíneos, incluso produce una necrosis hemorrágica de un tumor, en este caso de un coriocarcinoma. Este es el uterito, por si acaso. Aquí vienen las trompas y no se ha hecho una histerectomía y acá, porque más con más no puedes hacer, ya está infiltrado este tejido. Este es el cuello del útero, ligamento ancho, ancho. Aquí vendrían las trompas de lado y este es, en este caso, el coriocarcinoma. El coriocarcinoma puede hacer metástasis, generalmente ¿a dónde? En el 75% pulmones, por eso siempre se pide radiografía de tórax. Vagina en el 50%, que puede incluso hasta nivel cerebral. Hepático, miren, en los focos. ¿Y qué dije de un cáncer? Que cuando un tumor, que un cáncer en realidad, que cuando este tejido crece descontroladamente le va quitando función al hígado. Sea en este caso si es cerebro, una imagen compresiva. Si es pulmonar, va quitando la función al pulmón. Por eso se mueren, porque a las finales este tejido, por decirlo así, ectópico que no pertenece allí, termina lesionando este órgano y quitándole la funcionalidad. Y el compromiso o el resultante o las consecuencias que van dañando al resto del sistema de nuestro organismo y que va a generar una respuesta, en este caso, va quitándole la función, en este caso, va dañando el resto, ¿no? Si el riñón se daña, todo el organismo sufre las consecuencias. La resistencia vascular disminuye, el flujo sanguíneo llega menos a nuestros tejidos, o en su defecto los elementos tóxicos que deberían eliminarse están en nuestros órganos, sobre todo cerebro, y se van dañando. La muela invasiva es una invasión del miometrio y de sus vasos por células del sitio y sitio trofoblasto, donde hay persistencia de vellosidades placentarias y constituye el 15% de los tumores de trofoblasto. Raramente produce metástasis la muela invasiva, pero sí puede haber perforación uterina, hemorragia e infección, como en el caso de un coriocarcinoma, miren al inicio cómo es que va deformándose el útero, pero la muela invasiva incluso hasta perfora el útero. O sea, es como si fuera un acretismo, ¿no? Y el tumor del sitio placentario, que es la forma más rara, es la más rara de todas, que en este caso es una variante del coriocarcinoma, ¿sí? Donde el trofoblasto es intermedio, hay ausencia de vellosidades coriáceas, no hay formación de embrión y tiende a confinarse solamente al útero. Este no hace metástasis, solamente está en el útero, se confina ahí. Donde hay un aumento del HCG y el lactógeno placentario. Y ustedes saben que el lactógeno placentario, en este caso, es una hormona que produce lipólisis. Y es donde vemos como este tumor del sitio placentario, donde hay un gran compromiso en la paciente. Baja de peso, se porta como un tipo de cáncer, ¿no? Que hay en distintas partes del cuerpo. Podría presentar una metástasis, pero a diferencia del resto, es tardía. Son quimioresistentes, donde muchas veces la quimioterapia no va a ayudar. Y pues el tratamiento es histerectomía, al igual que un coriocarcinoma. El tumor trofoblástico gestacional metastásico, que es del 4% de los post-evacuaciones molares, o sea, de un embarazo molar podría degenerar en un tumor trofoblástico gestacional y es más frecuente después de un embarazo a término. ¿Sí? También podría ir a un coriocarcinoma y el sangrado es frecuente. Metástasis, pulmón siempre, la cabeza, vagina, pelvis, hígado y cerebro. Sí, pueden ser preguntas, ¿no? Pues tienen que saber. Factores de riesgo, ya dije, que es que si nuestro beta-HCG está en más de 100.000, la duración de la enfermedad más de 6 meses a partir del último embarazo, o sea, donde el beta-HCG es persistente, 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 y donde dijimos que el HCG a las 9 semanas ya debe ser negativo. Si 9 semanas después, o sea, 2 meses y una semana después de degrado o AMEO, sigue habiendo beta-HCG, así sean valores mínimos o incremento, mal pronóstico. El sistema de puntuación FIGO para la respuesta a la quimioterapia se clasifica en un puntaje, si que ven un score, en este caso de 0 a 6, donde nosotros tenemos que ver, en este caso, el intervalo de un embarazo a otro, en este caso, si hay algún tumor uterino, si hay signos de metástasis y demás, para que tengan conocimiento que hay un sistema de puntuación, pero no lo voy a tomar porque esto es especialidad. Donde la valoración diagnóstica se basa que en la historia clínica, ¿sí? En examen físico, medición del HCG, dijimos el examen físico completo, altura uterina, correlación clínica con la clínica, pruebas de función tiroidea, hepática, renal y hemograma completo. La investigación metastásica
La investigación metastásica se da a través de una radiografía de tórax o una tomografía axial computarizada, una ecografía, un ataque de abdomen y pelvis, un ataque de resonancia magnética de cabeza. ¿Sí? Metástasis en pulmones, ahí pueden ver, metástasis de tejido trofoblástico a nivel pulmonar, metástasis cerebrales, pueden ver, ¿sí? Pueden ver. Metástasis hepáticas, y donde el manejo básicamente podemos hacer con quimioterapia. Como vuelvo a indicar, voy a ser específico en el uso de qué químicos, no les voy a pedir esquemas, nada, sino qué podemos usar. A la cabeza está el metrotexate. El metrotexate es un quimioterápico antiguo, y aquí va la tarea. Uno, clasificación del embarazo, la enfermedad trofoblástica gestacional. Quiero que hagan la clasificación con nombres, porque nunca se olviden, porque es típico, pregunto exámenes. Y el metrotexate, quiero su historia. ¿Sí? Historia del metrotexate. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Me escuchan? Y ácido folínico. ¿Qué es el ácido folínico y sus usos? ¿Sí? Sí, doctor. Muy bien. Básicamente, el metrotexate y el ácido folínico y la actinomicina B. El quimioterápico de elección es el metrotexato, como sabemos que es tóxico, ¿sí? Porque puede provocarnos qué cosa, anemia megaloblástica, ¿sí? Y que aparte de eso que tenemos que pedir pruebas de función hepática y renal, ¿sí? Sí, porque podrían ser, en este caso, si no manejamos adecuadamente, provocar toxicidad hepática renal. Y el ácido folínico para evitar un tipo de anemia que es la megaloblástica, básicamente. ¿Qué te dice que si cuando llegamos en una etapa 4 avanzada, que la paciente no responde, podemos usar la quimioterapia, más radioterapia, incluso más cirugía? Entonces, la cirugía para desfocalizar el foco inicial de tejido trofoblástico, la radioterapia, a este nivel, la quimio para ver si es que lo más probable es de que esta enfermedad o estas células degenerativas, que son las ascito y sincito trofoblasto, pues proliferaron a otros órganos. Sí, vean que es cosa seria, vean que es cosa seria. Entonces, lo que quiero que sepan de aquí es este cuadrito, este cuadrito. Acá. Mm, Acá está. PTHCG de las primeras 48 horas post-evacuación, cuantificaciones semanales hasta 3 semanas, donde debe tener muestras negativas, y las cuantificaciones mensuales hasta obtener 6 muestras. Pero después de la semana 9, o sea, 2 meses y una semana, ya debe ser negativo el HCG. Si este HCG sigue presentándose, mal pronóstico. Y si es una paciente que liberó, se trató de una enfermedad trofoblástica gestacional, cualquiera de estas, ¿sí? Pues podría embarazarse al año, no antes. ¿Sí? Muy bien. Preguntas. 24 horas, 24, las primeras 48 horas, o sea, los primeros 2 días, para tú evaluar y cuantificar la caída de tu HCG. Puedes hacer las primeras 24, no hay problema. ¿Sí? Puedes hacer las primeras 24 o 48 horas. Recuerda que la duplicación de un HCG es a las 48. Duplicación. Pero la caída, tú una vez que evacúas el trofoblasto, es inmediata. Entonces podrías hacerlo entre las primeras 24 y 48 horas, no hay problema. Vale, si te preguntan, ¿entre qué tiempo? 24 o 48, las dos valen, porque sabemos que la caída es más rápido que la duplicación. La duplicación, en este caso, esperamos hasta las 48 horas. Duplicación 48 horas y caída es más rápido. Y las cuantificaciones, no se olviden que son hasta obtener las 3 primeras muestras semanales y a la novena ya debería negativizarse, doctor. Y si persiste, tienes que hacer hasta los 6 controles mensuales. Pero si ya tienes una persistencia de la novena semana, no hay buen pronóstico. ¿Sí? Muy bien. Listo, esa tarea, Milagros, por favor, en el sistema. Lo vamos a subir. Ya estoy subiendo el recetario, las clases ya están en línea. El día miércoles 12 tenemos clases presenciales en la universidad. ¿Sí?
No se olviden, puntuales porque tengo entendido que hay una auditoría y demás en la universidad. Entonces vamos a pasar esa clase presencial. Y vamos a hacer la prueba, pues cómo va en presencial, porque a veces no les conviene a ustedes si es que la clase no está grabada, ¿no? Pero igual la vamos a grabar, ¿ya? Está bien, doctor. Doctor, más bien la tarea que nos está dejando ahora, ¿para cuándo va a ser, por favor? Para el día miércoles. Mañana es martes, ya les voy a dejar para el jueves, ¿ya? Para darles tiempo, porque sé también que están llevando otros cursos. ¿Sí? Mm, Para el día jueves. Ya. Sí, lo ponemos ahí en el chat para el día jueves. ¿Sí?